Continuamos con más información de Noticiero 9 al mediodía y hace un par de horas nada más nos enteramos acerca de una noticia que, si bien aconteció y sucedió durante el último fin de semana, no escapa a lo que estamos viviendo los chaqueños fin de semana tras fin de semana y día tras día con respecto al tránsito de la ciudad de Resistencia, cuando un automovilista desaprensivo, ¿no?, ha amenazado inclusive de muerte, ¿no?, a una inspectora de tránsito municipal que estaba simplemente realizando su trabajo. La tenemos aquí en vivo y en directo en los estudios de Noticiero 9 a Araceli González, quien es psicóloga, obviamente especializada en el tránsito, no solamente aquí en la provincia del Chaco, sino también, bueno, ha recorrido muchos países. Así que, Araceli, muchas gracias por estar acá, así que buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Araceli, lo primero, consultarte, ¿no? ¿Qué se te viene a la mente? Lo primero que se te viene a la mente, ¿no?, cuando escuchás estas cosas o cuando vemos cada fin de semana cosas como estas, ¿no? Bien, en realidad esto refleja algo que lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. La situación es que se va complejizando el nivel de agresividad. Pero la agresión la estamos viendo desde hace muchos años en cada control que existe. De alguna manera eso lo que está reflejando es la violencia que vivimos socialmente. ¿Te siguen sorprendiendo estas cosas, Araceli? Sorprende que cada vez sea más agresiva la cuestión. Digo, ahora ya estamos en un momento en donde se está amenazando de muerte de una persona, pero eso no escapa que dejemos de considerar, por ejemplo, en situaciones en donde en otros momentos se ha pasado por arriba con un vehículo a un inspector o a un policía que esté haciendo control. Claro, sí, estamos hablando de situaciones graves, ¿no? Por ejemplo, atropellar a un inspector municipal, ahora amenazarlo de muerte, son cuestiones que ya escapan a lo que puede llegar a ser un enojo, ¿no?, de algún automovilista. Sí, de alguna manera lo que hace el tránsito es potenciar las características de personalidad, es decir, estamos hablando de personas que son agresivas siempre, solo que bajo efectos de alcohol se potencia esto. ¿Por qué se potencia esto? Porque lo que hace el alcohol es disminuir los controles que nosotros tenemos. El sistema nervioso central disminuye sus funciones, entonces la impulsividad, por ejemplo, se potencia, no hay filtros para eso. Claro. Araceli, psicológicamente, ¿cómo se puede explicar un fenómeno así que ha crecido tan de golpe, ¿no?, esta violencia en el tránsito, por ejemplo? Tiene que ver con un montón de cuestiones. Podemos hablar de cuestiones de personalidad propia de un conductor, pero también podemos hablar de estas cuestiones de imitación, si se quiere, dentro de los que son los comportamientos sociales. Es decir, si yo veo que agrediendo verbalmente a una persona evito una multa, va a empezar a haber como una especie de efecto contagio en donde todos van a empezar a agredir por el simple hecho de evitar tener una multa, una sanción. Claro. Por ahí, bueno, mucha gente se queja inclusive de los mismos inspectores que por ahí no se dirigen bien hacia la gente. También, digo, viene por ese lado la violencia. Es obviamente mucho más la violencia de los conductores hacia los inspectores. Si vamos a mirar objetivamente, podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué esa persona tiene una licencia de conducir? Claro. Digo, si una persona es violenta, no debería tener una licencia de conducir. No podemos culpar al alcohol cuando ya las características de personalidad están marcando de que esa persona es violenta. Entonces, lo que falló ahí es la evaluación para otorgar la licencia, si es que realmente hubo una evaluación psicológica. Pero más allá de eso podemos mirar el otro lado y decir, ¿todas las personas que están haciendo control están preparadas para cumplir esa función? Porque hay un perfil para realizar ese tipo de trabajo. Entonces, ¿se lo seleccionó adecuadamente? ¿Esa persona tiene tolerancia para trabajar bajo presión, para tratar de controlarse, para no entrar en este juego? Digo, cuando hay una situación de agresividad y hay una pelea, es porque hay dos personas involucradas. Yo no me puedo pelear con el espejo. Claro, claro. Inclusive, bueno, mucho se ha hablado también acerca de lo que son, a la hora, ¿no?, de emitir las licencias de conducir, esto que estábamos hablando recién, Araceli. ¿Te parece o considerás por ahí que hace falta un poco más de control, rigurosidad a la hora de, ya sea sacar por primera vez un carnet o a la hora de renovarlo? Mira,
La cuestión es la siguiente, todos tenemos derecho a solicitar una licencia, más el Estado no tiene la obligación de darme la licencia. Claro. Ahí está la diferencia. Entonces, no es solamente un trámite. Significa darle habilitación a una persona porque realmente está en condiciones no solo de conocimiento o de saber maniobrar un vehículo, sino también condiciones físicas y psicológicas. Entonces, en muchos países del mundo se soluciona un montón de cuestiones cuando realmente las evaluaciones están bien hechas. ¿Están bien hechas aquí? No, falta mucho. Falta mucho. Falta mucho, desde el simple hecho de que, por ejemplo, para recibir una licencia de conducir en otros países, las personas tienen que pasar por una escuela de formación. Después van a hacer la evaluación física y la evaluación psicológica. Claro. Pero eso es un proceso que lleva varios meses. Acá, ¿cuánto tiempo tardamos en obtener una licencia de conducir? Relativamente en comparación a otros países, poca. A mí me llama muchísimo la atención cuando la gente se enoja porque dice que pierde tiempo cuando va a renovar o cuando va a sacar la licencia. Sí. En realidad el proceso debería ser así, deberían enojarse cuando las evaluaciones no son las adecuadas, porque nosotros estamos habilitando para portar un arma de alguna manera. Claro. Bueno, obviamente esto tiene mucho que ver también con lo que es estas renovaciones, ¿no? A la hora de sacar también el carnet o de renovarlo, lo que tiene que ver con, bueno, estas prácticas, ¿no? Que bien estabas señalando vos, Araceli, por ahí las prácticas que hacen al manejo, ¿no? de un vehículo, sí. que mucho hace falta, ¿no? Acá en Resistencia, sobre todo. No solamente las prácticas a las personas que van a obtener la licencia por primera vez, digo, cuando van a renovar la licencia, ¿se vuelve a hacer toda una evaluación? Claro. ¿Sabemos realmente que los conductores están en condiciones? Digo, hay una realidad. Después de haber participado de un siniestro vial, una persona queda con alteraciones psicológicas, claro, con alteraciones emocionales. ¿Volvimos a evaluar a esos conductores para dar la licencia? Ante los controles de alcoholemia, ¿hay un registro de infractores? ¿Se los vuelve a evaluar? ¿Se realizan procesos de reeducación conductual? Eso en otros países existe, acá no. ¿Cómo funciona? Vos que has recorrido otros países del mundo y del primer mundo, obviamente, en esta materia, ¿cómo funciona por ahí ese tema, ¿no? De la relación alcohol al volante, alcohol conductor? A ver, por ejemplo, en Bélgica está permitido 0.20 para todos, pero se realizan los controles. Y si hay un conductor que pasó de ese 0.20 y si hay un registro, tiene que sí o sí, o sea, en ese momento se le retiene la licencia y hasta que no vuelva a pasar por el proceso de reeducación, de cambios de comportamiento, de evaluaciones físicas y psicológicas, no tiene de nuevo su licencia de conducir. Claro. Por ahí diferente a lo que pasa acá, ¿no? Que lo primero es tratar de pagar la multa, ¿no? Sacar el auto del corralón, ir hacia el juzgado de faltas y bueno, y automáticamente ya tenés de vuelta el auto. Exactamente, pero ni siquiera vayamos a Europa. Ahora estuve en Colombia y en Colombia, por ejemplo, para obtener la licencia de conducir, sí o sí, una persona tiene que hacer 20 horas teóricas y 35 horas prácticas para obtener su licencia de conducir. Claro. Sí o sí tiene que pasar por una escuela de formación. ¿Hay que acelerar esos procesos acá de las escuelas, Araceli? Sí, yo creo que sí. Bien formada y con personas que estén preparadas para cumplir esas funciones. Porque existen escuelas en distintas partes del país. Ahora, ¿cuántas escuelas realmente tienen instructores que están formados? Claro. Eso es una actividad, por ejemplo, que en Colombia se está tratando de reorganizar. ¿Quién habilita a los formadores y cuáles son los criterios para seleccionar a esos formadores? Claro. Nosotros ni siquiera tenemos la educación en las autoescuelas de modo obligatorio. Eso es algo fundamental, ¿eh? Yo creo que sí, pero no solo para conductores de automóviles, sino también para motocicletas. Claro. ¿Lo debe gestionar a esas escuelas de manejo del Estado, Araceli, o puede derivarse a un privado o a un tercero? En la mayoría de los países las escuelas son independientes a lo que es el Estado, es decir, son privadas. Lo que tiene que hacer el Estado es el control. Claro. El Estado no tiene por qué ser el ente, digamos, de formación. Ellos están para realizar control. Claro, directamente controlar a la escuela que está brindando justamente la enseñanza del manejo. Porque si no me convierto en juez y parte, es decir, ¿cuándo el Estado va a decir estoy enseñando mal? Exactamente, es verdad.
Claro. Entonces tienen que ser independientes. Incluso las evaluaciones psicológicas y físicas tienen que ser independientes. Ajá. En Colombia está bien diferenciado lo que es el control del Estado en los centros de enseñanza automovilísticas y los centros de reconocimientos médicos. Incluso el que es propietario de un centro de enseñanza automovilística no puede tener un centro de reconocimientos médicos. Tienen que ser independientes. Claro. Araceli, ¿cómo calificarías al tránsito aquí de Resistencia? Es bastante, o sea, yo hoy, ahora cuando venía decía, no ha cambiado nada en 4 meses. Pero en realidad, si miramos, no cambió nada en los últimos años. Algo estamos haciendo mal. Yo creo que nosotros aprendimos a sobrevivir. Eso es lo que está sucediendo en todo el norte argentino. Claro. Aprendimos a sobrevivir. La gente, cuando yo cuento la cantidad de parque automotor que tenemos, la cantidad de motovehículos y la cantidad de personas que viven en nuestra ciudad, se sorprende de la cantidad de motos que tenemos y cómo podemos sobrevivir. Y cuando uno muestra las fotografías de 4, 5, 6, 7 personas arriba de una moto tan pequeña, no lo pueden creer. No lo pueden creer directamente. No. Eso sí he visto, por ejemplo, en menores o niños muy pequeños en Colombia, pero en zonas rurales, no en las ciudades. Claro. Bueno, con respecto a esto, Araceli, inclusive hay cifras que las lleva a cabo la UCEM o el Servicio de Emergencias, ¿no? De aquí de la provincia del Chaco, la zona metropolitana, en donde cada vez más son las personas accidentadas, lamentablemente, en los últimos tiempos. Sí, pero más allá de eso, por ejemplo, yo siempre planteo que Naciones Unidas habla, y la Organización Mundial de la Salud habla de 1,5 millones de muertos por año y de 50 millones de lesionados físicos por año. Lo que no estamos teniendo en cuenta es la cantidad de lesionados emocionales, es decir, por cada persona accidentada tenemos un promedio de 4 a 6 personas que son la familia directa que se ve afectada emocionalmente ante esa situación. Claro. Entonces, esto se convierte en un problema de salud mental muy grande. Claro. Y en Argentina multipliquemos por 6 cada lesionado o cada muerto que tenemos en el tránsito, y tenemos más de la mitad del país afectada. Claro, es realmente muy cierto lo que decías, Araceli. No solamente ha afectado a la persona que tuvo el accidente, sino también todo su entorno psicológico, ¿no? Toda la comunidad que se ve afectada, y a nivel económico también se afecta. Es decir, no solamente es el gasto en salud pública, sino que esa persona trabaja en un determinado lugar. Eso significa que esa persona deje de ir a trabajar hasta que se recupere, con lo cual el dueño de la empresa o incluso el Estado tiene que ocupar ese lugar con otra persona. Significa 2 salarios para el mismo trabajo. Claro. Económicamente a la familia también lo afecta, porque por más que hablemos de que va a ser atendido en salud pública, hay un costo económico en todo el tratamiento, en toda la recuperación. Entonces, económicamente a nosotros no nos conviene. De hecho, por eso los objetivos de desarrollo sostenible que se plantea desde Naciones Unidas para el periodo 2020-2030, habla que los pueblos van a poder desarrollarse económicamente a partir de que trabajemos en la prevención vial. Es la primera vez que Naciones Unidas pone el eje central en el desarrollo de los pueblos a partir de la seguridad vial. De los 17 objetivos, 11 tiene que ver directamente con la prevención. ¿Puede haber un cambio de paradigma ahí? Intentamos que sí, es decir, los objetivos que se planteó para este periodo 2011-2020 no los alcanzamos, que era el disminuir 1 millón de muertes anuales. No alcanzamos. Ya estamos a 2 años de terminar y no logramos ese cambio. Claro. Araceli, la última. ¿Alguna recomendación dentro de toda esta vorágine, ¿no?, que es el tránsito de acá de la capital chaqueña a la hora de agarrar un vehículo, un motovehículo o simplemente circular por la vía pública? Sobre todo, ¿no?, con estas cuestiones emocionales que estábamos hablando al principio, ¿no? Creo que una de las cuestiones más importantes que tenemos que tener en cuenta es que fuimos criados, digamos, en una sociedad en donde las emociones, sobre todo al hombre, les están prohibidas. Es decir, un hombre no puede estar triste, un hombre no puede estar dolido, un hombre no puede estar deprimido porque es hombre. Y la mayoría de nuestros conductores son hombres. Claro. Entonces,
tenemos que tratar de cambiar ese pensamiento y empezar a decir, yo no me siento en condiciones de conducir. Y no por eso uno deja de ser, digamos... sí, más hombre o menos hombre. Más hombres o menos hombres, claro. Exactamente. Entonces, empezar a reconocer las emociones. Las mujeres también. Lo que sucede es que también esta vorágine de tener que ir a llevar los niños al colegio, ir a trabajar, hace que uno esté todo el tiempo acelerado. En el momento en que yo siento que la conducción deja de ser algo placentero y se convierte en algo que me tensiona, es el momento en donde yo tengo que empezar a pensar si estoy o no en condiciones de volver a conducir. Es decir, apuntemos a nuestras emociones, apuntemos a pensar, digamos, cómo nos sentimos día a día para saber si ese día podemos o no conducir. Y eso es una manera de prevención. Importante, ¿no? Y para reflexionar cada uno en sus hogares, ¿no? Acerca de lo que es la conducción aquí en la capital o ya sea en diferentes puntos de la provincia del Chaco. Araceli, muchas gracias, te agradecemos la presencia aquí. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Allí pasaba Araceli González, quien es psicóloga, ¿no? Y también especialista en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de tránsito y también acerca de lo que es las cuestiones de vehículos, motovehículos y también de la seguridad vial aquí en la provincia del Chaco, que tiene una vasta experiencia, ¿no? También en diferentes países y en países de primer mundo. Nosotros continuamos en Noticiero 9 con más noticias.